¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, estamos todos en modo mundial, pero no por eso nos olvidamos de lo que pasa en la Argentina. Fin para el capítulo Adorni, al menos en la política, ese fin no puede ser en el ámbito judicial. Y atención porque sobre el final de la semana pasada ya estaba el borrador listo del pedido de detención de quien fuera, hasta hace algunos días, jefe de gabinete. La persona que manejaba el presupuesto de todo el país y quien daba las órdenes políticas para que cada ministerio ejecute proyectos. Miren ustedes en qué manos estaban nuestros impuestos. En las manos de un señor que no puede justificar su propia plata. Bueno, Adornis terminó, ahora hay un capítulo judicial. Es muy delicado el audio que se conoció ayer, porque entre otras cosas, no solo él estaba influenciando sobre testigos de la causa, lo cual cualquier persona sabe que no se puede hacer y eso es un delito, sino que además le estaba enseñando a su contratista a cómo borrar los mensajes para que no quedara rastro alguno de las conversaciones, entre ellos que lo comprometían al contratista en qué, en haber recibido plata en negro y no haber facturado, pero Adorni en qué, en haber manejado un volumen de dinero, todo en efectivo, que cada vez le es más difícil justificar. Es decir, por supuesto enriquecimiento ilícito, por obstaculizar la investigación judicial, pero Adorni cada vez está más cerca de la cárcel y esto es lo que no puede quedar en la nada. Políticamente ya está, terminó, es un muerto político. Ahora, en cuanto a la investigación judicial, atención con esto, no puede quedar todo en la nada, porque lo que en la Argentina no nos puede pasar más a nosotros los ciudadanos es que venga alguien, nos endeude o robe y el día que termina su mandato cierra la puerta, se va a su casa como si nada pasara. También es justo decir que por mucho menos hay una expresidente presa. Por mucho menos, ¿por qué? Porque sobre Adornis cada vez es más grande el aluvión de situaciones en su contra, de pruebas, de cuestiones que él no puede contestar. Después, además de 22 rectificaciones. Pero, digamos, son pasaditas las 10 de la noche, usted ya está en casa o trabajando, terminando el día de trabajo, la carga ha sido grande de este día martes, entonces le voy a proponer que en esta gran fábrica de ingenio que a veces tenemos en la Argentina para tomarnos lo grave con una dosis de humor, vea usted esta adaptación de la película El Encargado, sí, esa que protagoniza Guillermo Francella y que representa también una parte de la vida cotidiana, la relación dentro de un edificio, una adaptación de la película El Encargado a la vida de Adornis o a lo que Adornis hizo. Véalo. Vos me dijiste que habías ahorrado medio palo verde. ¿Más? ¿Qué hijo de puta? Pero vos sabés que... ¿Cómo decirte, no? Es como... No, yo te conozco, sos un monje zen y la mayoría de los gastos los asume el consorcio, pero hago cuentas y no me dan los números. En el gobierno son 2 años, 6 meses, 17 días. Pero todo empezó con mi viejo que me dejó un canuto dentro de una media. Uno pierde la cuenta de los millones de dólares. 800 por año durante 30 son 290.000. El 80% de eso sería 230.000. ¿Y el resto? Yo le frotaba la cabeza a un equeco y de pronto 2 jubiladas me prestan plata. Compro el departamentito y después le pago al contratista. 260.000. Falta. Y con Betina ahorramos lo que iba a usar para arreglarse el comedor. ¿Y? No, además yo trabajo en medio de prácticamente toda la vida. El batacazo fue encontrar los bitcoins en el pendrive. Ah, y dentro de un disquete también había no sé cuánto, pero te lo digo cuando salte otro tema. ¿Y el resto? Propinas. Como periodista asesoré a mucha gente, fui trapito. Yo soy de pagar en efectivo, no pago con cripto porque la gente no tiene cambio. Jamás lo declaré. ¿Qué hijo de puta que sos? Y la verdad es que uno no puede confiar en el gobierno. ¿Quiere un consejo? Pendrive sobre pendrive, crocante abajo del colchón y olvídese. ¿Estás pensando en el retiro? No, al final me rajaron.
Bueno, moviliza un poco la risa, también nos hace pensar, porque esto no es parte de la ficción. Lamentablemente, la triste realidad. Bueno, se fue Adorni y llegó Diego Santilli. Un rápido repaso sobre la vida política de Santilli. Estuvo con Rucauf, estuvo con Menem, estuvo en el PRO fundacional con Macri, después fue con los radicales Juntos por el Cambio y ahora es La Libertad Avanza. La pregunta es, ¿cuál es el pensamiento, la ideología de Diego Santilli? No hay nada mejor que saber qué piensa quien vos tenés enfrente, mucho más si esa persona tiene responsabilidad como va a tener él. Bueno, ¿cuál es el pensamiento político de Diego Santilli? Hasta ahora una incógnita, solo recordar que cuando fue diputado votó en contra de la ampliación del presupuesto del Hospital Garrahan, hospital para atender a niños enfermos con enfermedades graves. El mismo hospital que le salvó la vida a su propio hijo, al hijo de Santilli y Nancy Pasos, cuando el niño se enfermó con el síndrome de urémico hemolítico. O sea, fíjense ustedes, estamos hablando de la misma persona, solo por el hecho de haberle sido agradecido a este hospital, por haberle salvado la vida. Y no estoy hablando de justificar malas administraciones, que además el gobierno nunca la aprobó sobre el Garrahan. Solamente por una cuestión de agradecimiento humano. Bueno, Santilli, sin embargo, prefirió hacer su alineamiento político a ser un agradecido de quien le salvó la vida de su hijo. ¿Cuáles son las dos principales acciones políticas de Santilli? Fíjese usted, no es ni para los jubilados, no es para generar fuente de trabajo, no es para ver cómo la inflación golpea menos la economía familiar. Inocencia fiscal, es decir, una manera de hacerle zafar a los evasores, y el otro proyecto político sobre el cual Santilli va a trabajar con prioridad tiene que ver con la reforma política, lo cual a usted y a mí no nos mueve nada, no nos ayuda en nada. Distinto sería Ficha Limpia, que debiera incluir no solo que no tengan antecedentes los candidatos, sino que además se sometan a un testeo físico, a un testeo de adicciones, porque no, sería una manera de ayudarlos si las tienen, y que además puedan vivir con el equivalente a lo que gana un director de un hospital multiplicado por 3, sus hijos vayan a la escuela pública del hospital público, porque cuando te apriete el zapato es cuando entendés a los demás. Bueno, primera parte del programa es para hablar un poco sobre la política de la Argentina. Hemos decidido convocarlo a Eduardo Valdés, un hombre que tiene décadas en la política argentina, que ha sido consecuente con su pensamiento político. Él se desenvuelve dentro del Partido Justicialista, ha tenido responsabilidades diplomáticas, ha sido legislador. Bueno, vamos a ver cuál es la mirada que él tiene sobre esta Argentina. Eduardo, ¿usted me escucha? Lo escucho muy bien, Jorge. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, no sé... Un gusto, tanto tiempo, ¿eh? Sí, es cierto. No Una sé alegría, si... ¿eh? Una Gracias. alegría conversar. Muy amable. No sé si ha podido escuchar o ver parte del programa, pero me gustaría conocer su... Te cuento que yo vi muy bien, pero no tenía audio. Ah, bueno, perfecto. Estamos hablando de un Adorni que políticamente ya fue, pero que judicialmente la cosa no puede quedar ahí. Y hasta incluso se mencionaba que sobre jueves o viernes de la semana pasada estaba listo el borrador para su detención. ¿Usted cree que la detención de Adorni podría ser que Adorni salpique para arriba? La verdad que no lo sé, pero sí yo voy a dar mi concepto sobre Adorni. Adorni es la síntesis de la crueldad que ha habido en este tiempo del gobierno de Milei. Yo creo que cuando se analicen los años de Milei con el cabo de la historia, ¿no? Esa cuestión de este hombre que todas las mañanas salía a hacer una manifestación del poder absoluto, respondiéndole a los periodistas que él quería, de la forma que él quería, riéndose de las personas con discapacidad, de los que tienen que pedir una pensión, mintiendo, diciendo que había una radiografía de un perro que pedía una pensión, cuando después nos enteramos que por la boca de otro delincuente español le había dicho que eso de la radiografía era trucho. Yo cuando veo tanto grado de maldad de este hombre,
la verdad es que soy subjetivo en opinar, pero nunca vi a nadie que hiciera tanta ostentación de poder y con una sonrisa sarcástica permanente diciendo hoy cerramos tal organismo del Estado importándole nada a los trabajadores que perdían su trabajo. La verdad, por eso es que este hombre no despierta una sola solidaridad, ni siquiera en su propio espacio político, porque Sí. creo que de la misma manera que se portaba con las luces encendidas, se portaba también con cuando se apagaban las luces. Este hombre ganó la elección de la ciudad de Buenos Aires, acordémonos, hace poco tiempo. Como que la boleta también de La Libertad Avanza llevó a otro que también hizo una forma de comportarse de la misma manera que Adorni fue quien encabezó la lista de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Expert. Esper. Ese bala a los delincuentes. ¿Y ellos qué son? Yo no pido bala para ninguno de ellos, pido justicia. Eduardo, Justicia, sí, toda la justicia. Eduardo, ¿Adorni es Adorni per se o Adorni es Milei? Yo quiero creer por lo que uno cree en las instituciones, ojalá que Adorni no sea Milei. Que Milei sea distinto de Adorni. Ahora, Milei es el que puso las manos en el fuego por Adorni. Y Milei fue el que también, al famoso profe, como él le denominaba, ¿no? A Esper, también. En los dos lugares perdió. Creo que el presidente perdió en cuanto a la confianza de la sociedad, ¿no? Bueno, eso, Eduardo, eso es bastante discutible porque hoy 3 encuestas lo dan a Milei con muchas chances de reelegir. Entonces habría que pensar en voz alta cuánta confianza perdió si es que la perdió. Bueno, yo sinceramente creo que lo que está a la luz no tiene nada que ver con, yo dije antes, con la boleta de Esper, después de todo con la cara de Esper, después de todo lo que aconteció en las semanas previas, ganó la boleta esa. O sea, yo discuto mucho la boleta única que decía que iba a permitir que entonces uno seleccionaba de una manera distinta, ¿no? Y con la boleta en papel, un mes antes perdió en La Libertad Avanza, ¿no? Fíjate vos. Y no había pasado todo lo que pasó en el mes después de que habían ganado en la provincia de Buenos Aires los de Unión por la Patria. Digo, hoy no sé cómo es lo de las encuestas. ¿Vos tenés encuestas que lo dan a él creciendo, a Milei? A ver, perdió entre 6 y 8 puntos, pero sigue siendo el mejor posicionado. Yo no sé si esto es por virtud de Milei o porque la oposición es un desastre. No, mirá, pueden ser las dos cosas, pero también yo creo que la oposición, como siempre, cuando otro gobierna, está tratando de establecer las reglas de juego de cómo seleccionar una candidatura. Por supuesto, yo creo que las PASO es una forma importante, las leyes, las primarias, para resolver la cuestión de quién representa el peronismo, pero... bueno, Eduardo, usted es peronista. Yo prefiero ganar las elecciones sin que sucedan los acontecimientos que suceden tanto en lo que hace el jefe de gabinete de ministros como lo que había sucedido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque diría, por default no conviene ganar las elecciones. Bien, Eduardo, usted es peronista, no sé si participa del operativo Cristina Libre. Vio que dentro del peronismo cada vez son más los dirigentes que dicen que hay serios cuestionamientos jurídicos para deshacer la condena y la inhabilitación política de la expresidente. ¿Usted coincide con eso? Bueno, yo sinceramente soy de los que cree que Cristina es inocente y milito la inocencia de Cristina.
Y digo que ninguno de los jueces federales, lo expresé el otro día en el recinto, ninguno de los jueces federales que la juzgaron a Cristina fue imparcial. Empezando por Ercolini, que había dicho 8 años antes, cuando se presenta esta causa en el 2008, que él era, en 2007, no, 2008, que él declinó su competencia, que él no era competente y que vaya a la justicia de Santa Cruz, que la absolvió en primera, segunda y tercera instancia. Después le toca la sala superior y ahí había 2 vacantes que el ministro de Justicia de Macri y Mauricio Macri nombraron por decreto, que fueron Brule y Bertuzzi. Y le toca el tercer juez, Ramiro Lloren, que después nos enteramos que era el arquero del equipo Liverpool, cuando la están juzgando en el juicio oral, donde el presidente del tribunal oral, te lo estoy nombrando uno a uno para que veas que no digo una cosa porque si yo, Cristina siempre estuvo a derecho, lo único que pedimos es jueces imparciales, los 3 ministros de la Corte. Yo pregunto, cuando va la causa de Cristina Kirchner, ¿no deberían haber convocado a 2 conjueces, como establece la ley de procedimiento, que en este caso serían los presidentes de las cámaras penal y civil de la Argentina? ¿Por qué esta cosa de en 42 días querer sacar la sentencia condenatoria? Porque había elecciones. Por eso fue. Ahora, Eduardo, supongamos que toda creo en la inocencia de Cristina Kirchner, Jorge, quiero dejarlo claro. Ahora, no, por eso creo que debe estar libre y milito y trabajaré para demostrar esa inocencia. No que no la juzguen, lejos de eso, porque ella siempre ha querido que la juzguen. No creo en los indultos ni creo en las amnistías. Bueno, de hecho, se señala que ella no quiere que la indulten. Pero lógico, si siempre estuvo a derecho, hasta el día en que la citaron a 8 indagatorias. Es más, Jorge, Cristina en el año 2015 podía haberse presentado de diputada o senadora. Era, después de dejar su presidencia, era la que más medía dentro del peronismo. No quiso ir en ninguna de las listas. Algunos decían que la lista del Parlasur, que estrenaban ese año la elección, era para que Cristina la encabezara. Y Cristina me dijo, no voy a ir en ningún lado. Y algunos le sugeríamos que vaya porque le iban a perseguir mucho. Y ella dijo, no voy y voy a demostrar mi inocencia. Y en el 2017, que al final fue de senadora, yo lo he contado en algunos medios, me pidió a mí que tomara contacto con la gente de Randazzo para que sea Randazzo el senador. Y yo hice un par de reuniones junto a Guado de Pedro y Máximo Kirchner con el Barba Gutiérrez, que era intendente de Quilmes, y algunos que estaban cerca de Randazzo, para decirles eso. Ahora, Randazzo no quiso acordar con Cristina, pero Cristina quería que él sea el candidato a senador y armar una lista de diputados coherente, acorde. A ver, usted me va llevando despacito a un tema que yo iba a proponerle después. Bueno, por ahí Randazzo no quiso ser, porque Randazzo no quiso ser tocado por el efecto Cuca. Fíjese que hoy en la primera conferencia de prensa del nuevo vocero que tiene el gobierno, volvió a hablar del efecto Cuca. O sea, el gobierno o parte de la dirigencia política cree que el kirchnerismo o la principal referente del kirchnerismo, más allá de que sigue entre las 3 personas, entre los 3 políticos que más miden, pero siguen proponiéndola como una especie de lepra política a esta ideología, el kirchnerismo. Pero, a ver, te voy a hacer una reflexión que la hago junto contigo. Los 2 presidenciables del año 2015, que tendrían el efecto Cuca, son Scioli y Randazzo, que nunca más estuvieron con los Cuca, pero estuvieron con los Cuca hasta el último día. ¿Qué es el efecto Cuca? Pregunto yo. A ver, Randazzo fue el ministro del Interior y Transporte hasta el último día del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y Scioli fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el candidato a presidente que terminó siendo y por el cual se enojó para siempre Randazzo. Hoy ninguno de los 2 está en el peronismo. Ninguno de los 2. Mire que, por eso, ¿qué es el efecto Cuca? Queda lindo como marketing. Pero... Bueno, para pasarlo en limpio, el efecto Cuca es esa especie de sentimiento que tiene 1/3 de la población de no querer volver al populismo encarnado
en Cristina o en el kirchnerismo o en la cámpora. Eso sería Pero, con lo Jorge, que juega el eso- gobierno. Bueno, era lo mismo que jugaba Macri en el 2017, 2018, y después en el 2019 el efecto Cuca ganó en primera vuelta. Está bien como cuestión de marketing, pero digamos, los Cucas son los que le pagaron al Fondo Monetario Internacional toda la deuda. También digo, contrasentido, también fuimos los que más ampliamos derechos para las personas. Entonces, no sé qué significa. Eso es una linda frase que le escucho al ministro de Economía, al Caputo. endeudador serial, a Caputo. Pero la verdad que no lo sé, porque si aún así, estando presa, habiéndole limitado las visitas hace más de un mes y medio, ratificándosela ahora en un fallo de casación, que me gustaría discutirlo también sobre la parcialidad de los jueces, Jorge, porque la verdad, ahí fallaron Barroetaveña, Hornos y Borinsky, dos que juegan al pádel en Olivos con Macri, y el tercero, Barroetaveña, es el que a Cristina le endurece la condena y a Pepín Rodríguez Simón lo liberó sin que le tomaran indagatoria. Sí, hay que decir Entonces, que Pepín Rodríguez Simón, tengo- digamos, para quien no esté empapado de la política, era el operador político en el Poder Judicial que tenía Mauricio Macri. Cuando se le complica su situación jurídica en la Argentina, se va al Uruguay. Allí, a pesar de ser requerido por la justicia, se queda en Uruguay y finalmente viene, muchos dicen, ahí en Comodoro Pi, cuando ya tenía todo acordado como para no quedar preso. Bueno, pero Pepín Rodríguez Simón era acusado de armarle las causas judiciales a Cristina Kirchner, esa famosa causa de la mesa judicial que investigó la doctora Servini de Cubría, donde fue acumulando prueba y lo cita a una indagatoria y él se profuga a Punta del Este durante los 4 años de Alberto Fernández. Y supuestamente, y después es el propio Garabano y sus socios los que se hacen cargo de su defensa. Eduardo, Y entonces logran que la casación penal, con Pepín Rodríguez Simón sucedió. Si a mí, Jorge, alguna vez me pasa algo, me gustaría que me pase. Lo tenía el expediente la jueza Servini, y ¿sabés qué pasó? Para que ella no siguiera investigando, se lo sacó la Corte Suprema de Justicia. Sí. Acordémonos que Pepín Rodríguez Simón fue el que seleccionó a 2 de los 3 jueces que quedan en la Corte. Estoy diciendo Rosati y Rosenkrantz. Lo pisaron al expediente en la Corte por 3 años y después le dijeron volvé, y entonces se lo dieron a esa sala de casación que estaba Barroetaveña, y dijo puede entrar y puede irse a su casa sin que le tomen declaración indagatoria. Y nunca más. Y Bien. en cambio a Cristina Kirchner, que estuvo a derecho, no solo la condenaron con jueces absolutamente parciales, sino que encima le ponen tobillera a una persona que fue electa 2 veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta. Nosotros creemos que Cristina quiere que la juzguen, nunca que se va a profugar como ninguno de nosotros. Ahora, el tema es juzgarla con jueces imparciales, no con jueces que jueguen al fútbol en la casa de quien te denuncia o que jueguen al pádel con la persona que te... Porque acordémonos que todas estas denuncias surgen en la causa vialidad, se renuevan de manos de Iguacel, que lo había sido nombrado director de vialidad por Mauricio Macri, Sí. cuando había sido sobreseída en el 2008. Y Jorge, lo último, en el 2008, cuando se presenta la causa vialidad, agosto del 2008, llevaba 8 meses gobernando Cristina Kirchner. 8 meses. ¿Qué tenía que ver con ella con la denuncia de vialidad? Salvo de querer direccionar. Para meterle la inhabilitación absoluta de la administración pública. No, los jefes de la administración, sobre todo ahora que se habló mucho del caso Adorni, según la Constitución del 94, los jefes de la administración son los jefes de gabinete. Sí. No fue citado un solo jefe de gabinete en calidad de investigación. Lejos de ello. Pero no porque yo quiero que metan a los jefes de gabinete, sino porque estaba direccionada
a que había que condenar a Cristina, porque los jefes de gabinete se iban a defender. Y porque tenían, ¿por qué? Porque nunca era desde la Administración Nacional el que resolvía la administración de la provincia de Santa Cruz. Eduardo, necesito apelar a su poder de síntesis y quiero hacerle dos preguntas finales. La primera, ¿usted está de acuerdo con el cuestionamiento público que le hizo Máximo Kirchner a Kicillof, que se perfila como una de las más potables opciones del peronismo? Dicen que Massa está preparando el operativo regreso para después del Mundial. No sé, pero ¿usted cree que suma eso? Yo como real, te la hago muy cortita. Como hombre que aprendió mucho del Papa Francisco cuando fui embajador, yo creo en esa frase de Francisco: la unidad es superior al conflicto. Y en eso trabajo, Jorge. Bien. En eso trabajo mucho. Y usted me leyó la cabeza, porque la última pregunta tenía que ver con su anterior puesto como embajador argentino ante el Vaticano. El gobierno de Milei, entre las torpezas que comete, anticipó la venida del Papa a la Argentina antes que lo haga la Cancillería Vaticana, que es muy rigurosa en todo eso. Entonces, no sé si por su experiencia esto puede alterar la intención inicial del Papa León XIV de visitar la Argentina cuando vaya a Perú. Yo creo que no va a alterar, porque creo que él tiene la voluntad de venir a Argentina, a Uruguay, a completar lo que le faltó hacer a Francisco, que lo iba a hacer. Él les dijo a varios colegas tuyos que lo entrevistaron, que después del viaje que iba a hacer al África iba a ver si el cuerpo le respondía, iba a venir a la Argentina, Uruguay, y no, en aquel momento no nombraba a Perú, era Argentina, Uruguay. El cuerpo le respondió en ese viaje largo que hizo al África, pero ya en Roma tuvo el problema por el cual después tuvo el desenlace. Pero estaba previsto el viaje. Yo no creo que el Papa León XIV, por una cuestión... Mire, yo voy a ser sincero. El protocolo vaticano también se equivoca mucho, ¿eh? O sea, en los protocolos, en eso, aunque unos días la Iglesia tiene el protocolo del Vaticano, eso... Me consta, siendo embajador, algunas cosas que sucedían y que era culpa del protocolo vaticano, que uno cree que nunca se equivoca en nada. Mirá, hubo una vez que yo, porque para poder confirmar entrevistas con el Papa es por vía de fax. En la época que estaba yo, en el 2015, ya todos usaban el WhatsApp, pero el Vaticano seguía teniendo el fax. Gracias al fax yo pude salvar una visita, porque el fax tenía esa virtud que le salía a uno un comprobante de cuando lo mandaba. Y cuando faltaban 3 días para una reunión importante del Papa con un argentino, no había señales, y me dijo, no, si nunca fue pedida. Y yo fui con mi tirita de fax y salvé esa reunión, que a ellos, o sea... falta de protocolo tenemos todos. Déjeme concluir con un hecho risueñamente particular, pero que tiene que ver con todo esto que usted señala y con los secretos de la política. Una de las personas más poderosas de la Argentina, pero poderosas de verdad, no utiliza ni WhatsApp ni correos electrónicos, utiliza el fax, porque en su entorno más cercano dicen que el fax no es hackeable. Eduardo, puede ser, ¿eh? Ahí está una respuesta, Jorge, la tomo, porque creo que el Vaticano sigue hasta hoy con el fax. Puede ser, ¿eh? Sí. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo. Abrazo. ¿Ves que uno siempre aprende? Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos de la política a la vida cotidiana, a esto que a mí me gusta mucho, entender lo que ocurre, pero desde el llano. No desde la cima de la montaña, sino desde donde estamos todos nosotros. Voy a saludar al doctor, les voy a proponer conocer al doctor Oscar Atienza,
El doctor Oscar Atienza es médico, después de haber terminado su carrera de medicina, hizo una especialidad, es cirujano, no es ningún improvisado, y se tomó el trabajo de hacer un relevamiento con datos oficiales sobre lo que pasa con los jubilados. ¿Saben ustedes que entre el primer año y el segundo año de la gestión de Milei murieron 21.000 jubilados más que el año anterior? ¿Y saben por qué razón? No porque tenían enfermedades graves, no porque se complicaron sus patologías, sino murieron porque no pudieron comprar los medicamentos. Es decir, tenían enfermedades controlables a través de los remedios, pero como 7 de cada 10 cobra la mínima, hay veces que tenés que elegir entre el medicamento y la comida. Bueno, fíjense ustedes qué dolorosa realidad que se silencia. Doctora Atienza, ¿usted me escucha? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, desde que leí ese informe y conversamos anteriormente, no puedo sacarme este tema de encima. O sea que literalmente más de 21.000 jubilados murieron por no acceder al medicamento. Sí, y debe ser más de esa cantidad, ¿no? Porque esa cantidad es solamente del año 2024, es decir, que después vino el 2025, que se agravó la situación de los fármacos, y 2026 tenemos sobreagregado el tema del problema de la atención médica, con, por ejemplo, el tema de los médicos de cabecera que empiezan a renunciar o no están atendiendo por los días de paros que están haciendo. Bueno, Entonces, espere, no se olvide agregar ahí que el gobierno, en este periodo que usted señala, le quita a los jubilados los 5 medicamentos de entrega gratuita, que si había cosas para corregir porque había corrupción en eso, bueno, corrijan lo que hay que corregir, pero no dejen en banda sacándole a un jubilado de la mínima, que sirve para 12 días del mes, la posibilidad de acceder a los remedios. Sí, absolutamente. En esa época le habían quitado en el año 2024, empezaron a quitar y llegaron a casi entre 44 y 75 fármacos esenciales que se complicaron el acceso de parte del PAMI. Vos imaginate una persona que tiene hipertensión arterial y que por algún motivo no puede tomar los medicamentos. ¿Qué le va a pasar? ¿Va a ser un ACV, un infarto o se va a terminar muriendo como efectivamente pasa? Y más a personas de más de 65 años que necesitan sí o sí la medicación. Pero además hay algunos factores ahora que empiezan, que complican esto, ¿no? Porque además de que no pueden acceder a las consultas médicas, no acceden a los fármacos, tampoco están pudiendo comer bien. Ya empiezan a decir, si me compro los fármacos, no puedo comer. ¿Cuál de estos 5 fármacos, porque la mayoría está polimedicado, cuál de estos 5 fármacos puedo dejar de tomarlo sin terminar muriendo o teniendo algún tipo de problema de salud? Sea, elige a ver cuál es el que atiende su enfermedad más grave y el resto lo descarta. Ahora, es la consulta más frecuente que tienen los farmacéuticos. Cuando llegan y dicen estos 5, ¿cuál puedo dejar de comprar que no me afecte la salud? Es tremendo. Ahora, doctor, también leyendo ese informe se llegaba a otra dura realidad, que es el jubilado que por ahí sobre determinado medicamento tiene que hacer una ingesta de 2 por día y toma 1 partido por la mitad para que la cajita le rinda más. Pero eso tampoco es el tratamiento. No, porque te preguntan, ¿lo puedo partir por la mitad? O en lugar de tomarlo cada 12 horas, ¿lo puedo tomar cada 24 horas? Y no, porque hay fármacos que tienen una vida media de 12 horas. Quiere decir que a partir de la hora número 12 ya prácticamente no tenés fármaco dentro del cuerpo. Y a partir de allí ya todo es un problema. Es un problema porque en realidad es como si no hubieses tomado nada. Entonces volvés a tener en riesgo, a poner en riesgo tu vida, ¿no? Solo porque no podés comprar los fármacos. Doctora Atienza, no sé bajo qué cálculo el gobierno, el presidente ha encarnado, ha dicho que sacó, primero dijo 9, después 10, después 11, después 12 millones de personas de la pobreza. No se entiende bien, hasta incluso el Observatorio Social de la UCA ha cuestionado esta aseveración del presidente. Pero, a ver, yendo a una lógica un poco más sencilla, volvieron enfermedades de la pobreza como la tuberculosis.
Sí, tuberculosis, sífilis, lepra, viruela, por ejemplo, son las cuatro enfermedades típicas de la Edad Media, de hace 500 años. Están las cuatro. Y las cuatro están relacionadas íntimamente con la pobreza. La tuberculosis, sobre todo. Vos cuando tenés en un país que te aumenta la tuberculosis, que te aumenta sífilis, por ejemplo, es porque son indicadores de pobreza. De modo que habría que revisar un poco el Excel del gobierno nacional porque me parece que hay ahí alguna ecuación que no están viendo. Caso de tuberculosis, por ejemplo, y lepra, tenemos un brote tan grande que en proporción por habitante es el más grande del que se tenga registro en la historia de la Argentina. Desde 1810 hasta la fecha es el más grande. Casos activos de sífilis deben haber acumulado ya porque también están modificando ahí el boletín epidemiológico y no dejan que hagamos bien los cálculos, pero más de 250.000 casos activos de sífilis. Calcular una cantidad similar más de gente que ni siquiera sabe que está contagiada. Y de tuberculosis, yo calculo que debemos estar cerca de los 50.000 casos activos, ¿no? Hay un fenómeno que se llama adolescentes tosedores y tosen porque están con tuberculosis, ¿no? Sobre todo en algunos bolsones pobres, de mucha pobreza en el norte argentino, en donde mayor cantidad de casos hay. Ahora, doctor, usted sabe que cuando al gobierno se le dice lo que el gobierno no le gusta escuchar, bueno, para el gobierno, en lugar de tomar esto y decir, bueno, es cierto, pongo manos a la obra sobre la cuestión, o no es cierto y lo desmiento con realidad, el gobierno inmediatamente descalifica y dice que, bueno, usted es destituyente, desestabilizante, es cuca. O sea que usted con lo que está diciendo se somete a cualquiera de estas variables, cuca, desestabilizante o lo que fuera. Mira, hace un mes y medio atrás el mismo presidente retuiteó junto con el ministro de Salud en esta oficina que tienen ahí en Twitter y dijeron que yo sembraba el terror sanitario, es decir, que soy un terrorista sanitario. ¿Por qué? Porque leo esta información y la publico, ni siquiera la llego a interpretar, la publico tal cual está en el boletín epidemiológico, en el anuario de estadísticas vitales. Se enojaron muchísimo porque salía a decir que había aumentado la mortalidad infantil, porque no solo aumentó la tasa de exceso de muerte en el adulto, aumentó la tasa de mortalidad infantil de 8 a 8.5, hacía 24 años que eso no pasaba, aumentó la tasa de mortalidad materna, hacía 14 años que no pasaba y aumentó un 37%. Y después hay algunos otros sectores de 35 a 39 años y una tasa de exceso de muerte del 9,5% y está relacionado con el suicidio. Entonces, cuando vos mostrás todos estos datos, al gobierno no le gusta y dice que soy terrorista sanitario. Así es que, nada, la verdad es que da terror, las cifras de ellos dan terror, ¿no? Porque las tres enfermedades transmitidas por ratas, leptospirosis, fiebre hemorrágica argentina y hantavirus, las tres están en brote. Decime si eso no es una vergüenza, eso no pasaba. Digo, tenías eventualmente algún pico en algún momento. Ahora, las tres en conjunto, eso no pasaba. Dengue, Zika y chikungunya. Tenemos en este momento un brote en el norte del país de chikungunya. Encefalitis de San Luis, fiebre oropouche, que son enfermedades que ni siquiera habíamos escuchado nombrar nunca en la Argentina, están presentes. Tenés sarampión, caso de sarampión. Lepra, digo, la lepra, Chile acaba hace 2 meses atrás de ser país declarado libre de lepra. Y la Argentina vuelve los casos de lepra. Tenés prácticamente todas las enfermedades que son evitables por vacunas, que ahí hay también otro problema. Digo, hay muchas de las enfermedades evitables por vacuna que están en aumento. ¿Por qué? Porque también bajó la tasa de vacunación en la Argentina. ¿Cómo no va a subir la mortalidad infantil? Doctor, para terminar, 2 preguntas finales. La primera, usted dijo que la situación sanitaria en la Argentina es la más delicada desde 1810, o sea, Revolución de Mayo. Exactamente. Más de 200 años estamos hablando. ¿En qué términos? Vuélvalo a explicar, porque ese título es muy contundente. Mira, la situación en la Argentina es catastrófica, es una catástrofe. Desde 1810 a la fecha nunca hemos tenido en ningún momento la convergencia de una serie de enfermedades y eventos en salud
como el que estamos teniendo en este momento. Aumento de tasa de mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad en el adulto mayor, en el mayor de 65 años, baja de tasa de vacunación y absolutamente todas las enfermedades evitables por vacuna, caída en la tasa de vacunación. 7 de cada 10 niños en la Argentina no tiene calendario de vacunación completo. Prácticamente hay un caos, ¿no? Ni hablar de lo que son los hospitales nacionales, que prácticamente los están cerrando, lo que son los sueldos y los ingresos de los profesionales, que la verdad es que son miserables. Estamos en la convergencia de una situación catastrófica y caótica como nunca vista en la historia de la Argentina. Bien, un número para terminar. ¿Cuánto le pagan a un médico que actúa como profesional de la salud de cabecera de un jubilado? ¿Cuánto le paga el PAMI por consulta? Le paga 2.100 pesos por cápita. Sería el 50% de lo que vale un café en un bar, ¿no? Incluso hasta puede ser el 30% de lo que vale un café en un bar. 2.100 pesos. Creo que ahora este mes le iban a aumentar 300 pesos más, así que se va a ir a 2.400 pesos la cápita. Y la verdad que con eso, imagínate que un médico puede tener unas 500 cápitas, si es que más o menos 1.000.000 por mes, con lo que tenés que pagar a la secretaria, la luz, el alquiler, gastos del consultorio, movimiento. Es una cifra que en realidad hoy los médicos están pagando para poder trabajar. Doctor, con esa cifra la verdad es que es imposible. Le agradezco este rato que nos ha dispensado. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Y gracias por su trabajo. Es el doctor Oscar Atienza, médico, cirujano, que se ha tomado el trabajo de poner en palabras, con informes oficiales, lo que al gobierno le molesta. Y estamos hablando de la salud. Hablamos de la comida, hablamos de la salud. Y todo lo demás después lo podemos poner por debajo. Pero también ahí nomás está el trabajo y está la educación, está la seguridad. ¿Cuántos de estos temas atiende el gobierno? Por eso, con el equipo, con Maximiliano, con Aldana, pensamos en la necesidad de que alguien nos ayude a comprender lo que pasa en la Argentina. Y dijimos, bueno, vamos por el lado de un pensador, de alguien que se desempeñó en el mundo de la cultura, y entonces vamos a llamar al programa a Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura de la Nación. Pablo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Bueno, acá tratando de entender si la Argentina es una tragedia o un dilema, Pablo. Bueno, probablemente sea las dos cosas. No elegiría una de las dos. No sé si es una tragedia, de todos modos. Estoy pensando en voz alta a propósito de la pregunta. En la tragedia mueren personas, por eso me permití utilizar esta palabra y me cuelgo de la conversación anterior con el doctor Atienza. No sé si usted la pudo escuchar, pero digo tragedia porque mueren personas, Pablo. Sí. Sí, es cierto. Por otro lado, el dilema es cómo cambiar esto, porque finalmente vivimos aquí. Entonces creo que necesitamos pensar de una manera audaz y de una manera innovadora en relación a la construcción de lo que viene. Digo, el pasado no lo podemos arreglar, lo podemos discutir, lo podemos estudiar, pero no lo podemos cambiar, no podemos volver como en la película Volver al Futuro y corregir nuestros errores ya cometidos. Pablo, pero sí podemos evitar cometerlos, digo, y sí podemos aprender de ellos, y sí podemos pensar que la Argentina no tiene por qué tener este destino que tiene hoy. Pablo, usted fue ministro de Cultura del expresidente Macri, sin que la pregunta conlleve un juicio de valor o un condicionamiento. Digamos, Macri insiste que Milei es el cambio. Y lo que yo le pregunto a usted, un hombre de la cultura, con una mirada más holística, más 360 de la situación, es si Milei efectivamente representa un cambio positivo para el país. No, para mí claramente que no. Y precisamente esa fue la razón principal
por la que me alejé del PRO a finales del 2023, porque Milei representa y representaba en aquel momento todos aquellos valores contra los cuales yo me había sumado al PRO hace ya 12, 14 años. Es decir, el autoritarismo, por un lado, el desprecio por el que piensa diferente, el insulto cotidiano, son elementos contra los cuales me opongo. El autoritarismo me subleva desde que era chico y iba a la secundaria durante la dictadura militar. Es decir, el problema es que algunos algunos han descubierto una vocación autoritaria que quizás no sabían que tenían, y otros quizás están allí por mero oportunismo, y otros tal vez porque creen en estas ideas, digo, que en todo caso son los que me parecen más respetables de todos. Pablo, lo que usted valientemente hizo en el 2023, hace pocos días, de una manera muy conmovedora, lo hizo el senador con mandato cumplido, Esteban Bullrich, quien en una carta muy emotiva dijo: mi límite fue, una carta dirigida a Mauricio Macri, pero a todo el PRO, manifestando su renuncia, mi límite fue bancar a Adorni. ¿Cómo alguien que dirigió un país o alguien que hoy tiene la responsabilidad de legislar puede prestarse a la parodia de cubrir a una persona, vamos a decirlo elegantemente, tan floja de papeles como Manuel Adorni? Bueno, usted lo decía con precisión. Lo que Esteban Bullrich señaló es que esa fue la gota que rebalsó el vaso. No fue la primera gota, fue la última. En el párrafo donde él dice eso en su carta, dice algo así como: ya hace tiempo que el PRO viene tomando decisiones que van en contra de los valores que supuso encarnar en algún momento. Creo que esa dimensión, esa suma de gotas de agua, son las que llevaron en el caso de Esteban, con mucho coraje y con mucha claridad, a sentir exactamente lo mismo que yo sentí aquella noche, 2 días después de la elección, en la casa del expresidente Macri, cuando se selló el pacto de Acasuso. El acuerdo de disciplinamiento del PRO, encolumnamiento del PRO detrás de la Libertad Avanza, que vaya si lo cumplió, digo, en el Congreso, con cada una de las leyes. Yo creo haberme mantenido en lo mismo que pensaba, otros habrán cambiado de pensar, otros creerán que el que cambió de idea fui yo, no me importa, pero en cualquier caso creo que le cabe una responsabilidad muy grande, no solamente a quienes están llevando adelante este gobierno, sino a quienes han prestado su apoyo, y una responsabilidad sobre los resultados de ese gobierno. Pablo. El caso Adorni, de vuelta, el caso Adorni lo que nos terminó por enseñar es que la corrupción no es patrimonio de un gobierno, no tiene ideología, no es más grande cuando gobiernan unos, desaparece cuando gobiernan otros, digo, está siempre ahí. Pablo, sí. Para redondear, yo tal vez le coloqué a esta conversación, a esta entrevista, un gran peso. Dije, bueno, lo vamos a convocar a Pablo Abeluto para que tal vez un hombre de la cultura nos ayude a comprender esto. ¿Y esto qué sería? Y esto es una Argentina sometida a un gobierno muy cruel que cumplió casi nada de lo que prometió,
y que desde el desconocimiento de la política y con un rumbo que nadie tiene muy claro hacia dónde lleva o si la Argentina se ha transformado en una especie de laboratorio o ensayo de un nuevo movimiento político mundial. No sabemos bien, al menos lo veo así, pero bueno, hoy la Argentina, Milei, desde el desconocimiento de la herramienta política, no solo consolidó un proceso de poder lleno de crueldad, sino que además destrozó Juntos por el Cambio, casi diezmó al PRO. Hoy, si uno en el comedor de su casa, usted quiere juntar a los principales dirigentes del PRO, sobra lugar. Y también tiene desorientado al peronismo, que parece una bolsa de gato donde se pelean todos, no sabían bien para qué. Y Milei lo hizo. Entonces... Sí, claro. Milei significó un antes y un después en nuestro sistema político. Y eso, sin dudas, ha sido un mérito que no le resto, digo. Ha ganado elecciones transparentes, digo, ahora, esa es su legitimidad de origen. La responsabilidad principal está precisamente en quienes estamos del lado de la democracia, en la construcción de una alternativa que deje atrás a Milei. Y esa construcción tiene que ser desde abajo hacia arriba, precisamente porque el sistema político argentino está astillado en 1000 pedazos. Es como una puerta de blindex a la que le han arrojado una piedra y queda pedacitos, fragmentos en todas partes. Cuando en mi caso me tocó participar en estos años de las marchas por la defensa de la universidad pública, se daba un fenómeno muy particular. Muchos marchaban con sus organizaciones, sus partidos, sus centros de estudiantes, sus sindicatos, pero la gran mayoría marchábamos solos. Sí, eso fue muy Y en bueno. esa soledad de cada uno nos encontrábamos con otros con los que hasta hace unos años estábamos en bandos enfrentados, pero estábamos defendiendo una causa común, que era la universidad pública. Hace En bien la conversación íbamos descubriendo que había muchas causas comunes que habíamos dado por sentadas y que hoy están bajo amenaza por este gobierno. Pablo, ha hecho muy Y hay bien. una esperanza, digo, es esa. Ha hecho muy Está bien, ahí. ha hecho muy bien en rescatar este fenómeno social que se dio, por ejemplo, en este evento. También ocurrió en ocasión de la gran movilización social con motivo de la consigna Ni Una Menos, pero, por ejemplo, este acompañamiento social no cala a la hora, de atender la cuestión de los jubilados. Pero bueno, debe ser parte de ese proceso de despertar desde otro lugar que se está dando y yo creo que usted lo ha explicado muy bien. Así que le agradezco este rato que generosamente nos ha prestado de su tiempo, señor. No, muchas gracias a usted, Jorge. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Bueno, señoras y señores, a ver, para aquellos futboleros, porque hablamos de todo y no vamos a descuidar hablar del gran evento que es el Mundial. El partido que tenía que empezar, un partido muy picante entre Ecuador y México, que iba a empezar a las 10 de la noche, se reprogramó para las 11. Así que quédate aquí en el stream Dos Reyes Inc., porque vamos a hablar del Mundial y antes te vamos a contar cuáles fueron los temas más leídos en las redes sociales en las últimas 12 horas. Arrancamos por la política, ¿qué les parece? Bueno, y allí, en los temas vinculados a la política, el primero tiene que ver con el nuevo jefe de gabinete, que juró, Diego Santilli, asumió, evitó hablar del tema Adorni, dijo que a él dejó su cargo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y que su tarea será profundizar las reformas y fortalecer el vínculo con las provincias y seguir la agenda del Congreso. El primer tema de los más leídos en redes sociales sobre política. Y el segundo tiene que ver con la oposición. Kicillof impulsa leyes que necesita del apoyo del kirchnerismo en el medio de la disputa que hay
para la designación del candidato a presidente para las próximas elecciones, el kirchnerismo, que disputa ese poder con Kicillof, bueno, ha acompañado en el Senado bonaerense 3 proyectos clave, entre ellos la creación de un laboratorio estatal de medicamentos, el Sistema Integrado de Salud y un registro de trabajadores de plataformas digitales, leyes que el kirchnerismo acompaña en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Te contamos sobre qué se habló y cuánto se leyó en redes sociales sobre política, hacemos lo mismo, pero ahora el título es Economía. Y para ello tenemos que decir que el dólar, la moneda norteamericana, alcanzó su máximo valor en 8 meses. El dólar oficial cerró junio en 1.500 pesos, el valor más elevado desde noviembre, luego de subir 4.9 por mes. Los analistas atribuyen el alza a la mayor demanda por aguinaldos, la liberación de pesos después de una licitación del Tesoro y una menor intervención del Banco Central de la República Argentina. ¿De qué más se habló en las redes sobre economía? El gobierno proyecta 18 meses de mejora económica. Bueno, el vocero presidencial Ravier afirmó que lo peor ya pasó y aseguró que la economía atravesará 18 meses de crecimiento. Bueno, algo parecido había dicho el ministro de Economía, Caputo. Todavía estamos esperando que esas cosas pasen, ¿sí? Vamos a ver, el número de la inflación del mes de junio no promete ser muy alentador. ¿Te contamos política y economía? Es el tiempo de hablar de deportes, claro que sí. Y para eso decimos que Francia hoy goleó y avanzó a octavos. Francia venció 3-0 a Suecia con 2 goles de Mbappé y 1 de Barcolá, clasificando a los octavos de final del Mundial 2026. En la próxima ronda va a enfrentar al equipo, a la selección paraguaya, que viene de eliminar a Alemania, selección que está dirigida por el argentino Gustavo Alfaro. Hablando de deportes, Bielsa hizo una larga conferencia de prensa hace un rato en la República Oriental del Uruguay. Se despidió de la selección uruguaya y desmintió conflictos con el plantel. Reveló que aceptó pedidos de los jugadores para entrenar juntos y reducir las charlas técnicas. Finalmente, también nos ocupamos del espectáculo para contarte esto. Murió Daniel Melingo, músico, compositor, actor argentino. Tenía 68 años, fue una figura clave del rock nacional, integró la banda Los Abuelos de la Nada y Los Twists, además de colaborar con Charly García. Sin embargo, en los años 90 inició una destacada carrera en el tango con un álbum titulado Tangos Bajos, consolidándose como una de las voces más originales de este género. Y además, te contamos que Lebón y Aznar llevan Serú Girán a La Plata. Esto va a ocurrir por primera vez. El espectáculo se llama Serú Girán por Lebón y Aznar y tendrá lugar el 5 de diciembre en el Hipódromo Platense como parte del ciclo Noches Capitales 2026. Bueno, les dijimos que no nos descuidamos de seguir todos pendientes de esto que se llama Modo Mundial, la copa que se disputa en 3 países por primera vez en su historia. Y hablando de historia, bueno, un dato curioso. ¿Dónde fue el primer mundial de fútbol? ¿En qué país? ¿Y en qué circunstancias? Y nos pareció un tema interesante con el equipo de producción, porque de aquel primer mundial de fútbol a este, bueno, créame, han cambiado muchas cosas. No solo porque en aquel momento, bueno, la televisión era en blanco y negro, aunque creo que el mundial no se transmitió, sino que todo era mucho más simple y austero y hasta casi no había equipos para que pudieran disputar ese mundial y casi ningún país quería o tenía la infraestructura para poder ser sede del mundial. Hoy el mundial mueve millones y millones, decenas de millones de dólares. Bueno, ese primer mundial fue en Uruguay y por eso hemos convocado a uno de los historiadores deportivos más prestigiosos que tiene la hermana República, Alejandro Jiménez Rodríguez. Señor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Bueno, ahí tenemos alguna dificultad con... No sé si su micrófono está muteado, Alejandro. Vamos a intentar, a ver, recuperar. Estamos viéndolo, pero usted debiera corregir su micrófono, Alejandro, porque tenemos, me dice acá el equipo técnico que el problema es de origen. ¿Mm? A ver, fíjese si usted puede sacarse los auriculares. Desconéctelos, a ver. Bueno, en imagen tenemos a Alejandro Rodríguez Jiménez, como les dije, historiador de fútbol. Ese mundial, el primero, mientras aprovecho a ver si podemos corregir la dificultad para poder escucharlo. Ese primer mundial ocurrió, ahí está, en un 18 de julio de 1930. Bueno, lo primero para decir es que no había país que lo quisiera organizar. Y entonces en aquel momento Uruguay levantó la mano. Y fíjense ustedes lo que es la historia. Porque Uruguay, además de ofrecerse como país anfitrión, lo que ofreció es pagar los gastos de traslado y hospedaje de las selecciones que vinieran a participar del evento. Y acá viene la otra parte que nos pareció absolutamente curiosa, particular. ¿Cuál era esa segunda parte? Es que no hay mundial si no hay equipos. Y resulta ser que la mayoría de los equipos europeos no querían venir. ¿Por qué razón? Porque los viajes eran en barco y para llegar desde Europa hasta Uruguay se demandaba no menos de 3 semanas. Entonces eran 3 semanas de ida, 3 semanas de vuelta, más lo que durara la competencia. Y en aquella época los jugadores no ganaban tanto dinero como ahora, con lo cual los jugadores, la mayoría de los jugadores que formaban parte de las selecciones de fútbol, para poder subsistir tenían que tener otros trabajos. Hay un caso muy particular, que es, Europa mandó 4 países representantes, solo 4. Uno de ellos fue Francia, el otro Rumania. Y en esa época Rumania era una monarquía. Bueno, tuvo que interferir, tuvo que mediar el rey de Rumania y decirle a los jugadores, garantizarles que a la vuelta iban a tener su trabajo asegurado. Y solo así, de esa forma, logró el rey rumano convencer a esa plantilla de jugadores y por eso Europa, en ese primer mundial que se hizo en Uruguay, tuvo 4 selecciones representativas de ese viejo continente. A ver, Alejandro, si ahora usted me puede escuchar y podemos escucharlo a usted, que es lo fundamental. Bueno, perfecto. Estamos ahí con alguna dificultad. Bueno, cerremos el tema contando que como particularidades vinieron 4 selecciones europeas. Participaron en total, fíjense qué curioso, solo 13 equipos, solo 13 selecciones mundiales participaron de eso, 13. A la final llegan Argentina y Uruguay, un partido que tenía todos los condimentos de un clásico rioplatense. Se llegó con un clima deportivamente muy caldeado. La discusión era tan grande, pero tan grande, que hasta incluso hubo una previa del partido en la que el árbitro tuvo que encontrar la manera de resolver la situación. Bueno, a ver, ahora sí, pareciera ser que la tercera es la vencida, Alejandro. A ver si lo podemos escuchar. Sí, perfecto, ahora sí, impecable. ¿Me escuchás? Impecable. Eran los auriculares. Bueno. Bueno, gustazo estar en contacto con ustedes, ¿no? Ustedes que les ha ido bastante mejor que nosotros. Tú hablabas recién de Bielsa, ¿no? Sí. Pero, y lo que contaste a su vez también es muy acertado. Qué diferente que era aquello. 3 equipos, ¿no? Sí. Estamos hablando ahora de 48 y estamos hablando posiblemente de 64 para dentro de 4 años. Ajá. ¿No? 3 equipos. 4 europeos. 4 europeos, que eran Francia, Rumania y los otros 2 se me escaparon de la mente. Era Bélgica y Francia. Jules Rimet, ¿no? Mira. Quien era presidente de la FIFA y el trofeo después va a llevar su nombre, es quien gestiona conjuntamente con el gobierno uruguayo. Uruguay había sido campeón en el 24 y en el 28.
¿no? De los Juegos Olímpicos. Claro. Que la FIFA los reconoce como mundiales, por más que no sean mundiales. Claro. Porque en definitiva, esos dos campeonatos, 24 y 28, fueron coorganizados por la FIFA. Por FIFA eso, y el Comité Olímpico Internacional. por eso la camiseta uruguaya tiene las estrellas, porque la FIFA le reconoció esos Juegos Olímpicos, lo puso en la categoría de campeonatos mundiales. Ahora, Alejandro, Uruguay en ese momento se ofreció para pagar la estadía y el viaje de las elecciones. O sea, ya no había más que ofrecer. Claro. También hay que tener en cuenta, porque hay teoría de colegas historiadores uruguayos que sostienen que el problema no era tanto en la distancia, era el problema en que el mejor fútbol del mundo en ese momento se jugaba en el Río de la Plata. Entonces temían un papelón en venir acá. Por eso que Inglaterra no vino, por ejemplo. Eso no lo escuché. Ahora, había llegado mientras reconectábamos el audio, había contado algunos detalles que usted corrobora, y había llegado a la final, una final muy picante, tan controvertida la final, que hasta incluso, usted, Alejandro, me va a ayudar a explicarlo con más precisión, no se ponían de acuerdo los capitanes de la selección uruguaya y argentina, no se ponían de acuerdo sobre con qué pelota jugar. Claro, o sea, se jugó, o sea, la final era, creo que era Monti el argentino y Nasasi el uruguayo. El juez era un personaje como John Langenus, periodista, y que pidió un seguro de vida para arbitrar el partido y que inmediatamente que terminara lo llevaran al puerto a tomarse el barco. Claro. Que usted es el temor de ese hombre. Literalmente se Además tomó... uno lo veía y era un lord. Escúcheme, Estaba vestido Alejandro, de corbata y traje cruzado y bermuda. Escúcheme, O sea, Alejandro, una historia realmente apasionante. Literalmente se tomó el buque, como decimos aquí en el Río de la Plata. Exactamente. Pero ese partido al final se termina jugando con una pelota en el primer tiempo y con otra pelota en el segundo tiempo. Sí. Pancho Barallo, que fue uno de los protagonistas argentinos de la final, que vivió hasta los 100 años, decía, ¿no?, siempre que se había jugado el primer tiempo, ganó Argentina 2-1 con la Argentina, y luego con la uruguaya el resto, y ganó 4-2 Uruguay, y que siempre se quejaba Pancho. Yo me acuerdo de haberlo escuchado en alguna entrevista decir, nos ganaron o sea, un poco de pesados, no por ser mejores que nosotros. Sí. O sea, y quedó entre nosotros. Pero perdóneme, ¿cuál era la diferencia entre una pelota y la otra? Y no, o sea, en definitiva no. Argentina jugaba, puede decirse, mejor fútbol, ¿no? O sea, quizás la pelota no sea una diferencia en aquel momento, ¿no? Argentina, quizás por venir practicando con ese balón, ¿no? Y jugaba un fútbol más depurado que el nuestro, hay que reconocerlo, ¿no? Bien. Y obviamente que quería tener la ventaja de el segundo tiempo, que es como se define la cosa, tener su balón, de aquel partido que Juan Sasturain, exdirector de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de Argentina, dijo alguna vez, fue un partido de barrio. Sí, o sea, muy bueno, partido, muy bueno, muy lindo. Escuchen, sí. Alejandro, se nos va acabando el programa, lo hemos estirado un poquito por esta dificultad técnica que tuvimos. Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, que además es una autoridad en esto. Yo leo sus artículos. Quiero mostrar, Jorge, dos cosas. Primero, estoy con la camiseta histórica, no se ve por acá capaz que sí. Ah, sí, el cuellito, el cuellito y las tiritas, qué bueno. No es original, voy a aclarar, es una réplica, para ajustarse, ¿no? La camiseta uruguaya, esa final, y por otro lado, Uruguay la usó en Corea, Japón, en el 2002 usó esa camiseta, ¿no? Ajá. Y por otro lado le voy a mostrar mi libro, Sangre de Campeones, ¿no?, que es el libro que salió en abril de este año, es una reedición de una edición anterior que había hecho yo cuando
A ver si logro. Se ve bien, se ve bien, ahí se ve bien, ¿eh? Sangre de campeones. Y este libro muestra un poco, y tenemos ahí en la tapa, capaz ustedes pueden ver, tiene un poco de reflejo, el equipo sub-23 que salió, sub-20 que salió campeón en el 23, allí en Buenos Aires, de aquel campeonato mundial juvenil, ¿no? Lamentablemente en esta selección de Bielsa no hubo ningún jugador de esta selección que logró lo que nunca habíamos logrado, un título juvenil 73 años después del título de Maracaná. Bien. Hacía 73 años que no salíamos campeones. Déjeme, Alejandro, hacerle la última pregunta y apelo a su poder de síntesis. Le pregunto al equipo de producción si el partido de México y Ecuador empezó, que fue un partido que se postergó 1 hora, pero sí necesito, porque estamos con la actualidad. Sí, el partido ya empezó y van 0-0. También otro partido muy picante, muy sudamericano. Los ecuatorianos se quejaron de que no los dejaron dormir, de que hubo un arreglo para hacerlos viajar. Bueno, todas estas cosas propias del Mundial. Pero vuelvo a Uruguay. Hace un rato terminó la conferencia de prensa de Bielsa. No se lo digo como argentino, pero tengo la sensación de que Bielsa, no sé si por responsabilidad propia o del equipo uruguayo, pero Bielsa ha quedado como un incomprendido. Me dio la sensación de una persona con muy buenas intenciones, con ganas de hacerlo mejor, pero que no pudo. Y él mismo lo reconoció. Claro, e incluso, yo creo que Bielsa es una autoridad en el fútbol, sin ninguna duda. Yo creo que quizás el contraste fue con el maestro Oscar Washington Tabárez, recuerda que incluso lo dirigió Boca, un maestro de escuela, con mucha más cercanía con los jugadores que tenía Bielsa con los uruguayos. Y usted recuerda la generación del 2010, la de Cavani, Suárez, ¿no? Sí, la de Forlán, sí. ¿no? Suárez no ayudó mucho al proceso Bielsa. No, realmente tuvo una grande diferencia con Bielsa, sin ninguna duda. Y yo creo que tiene un estilo muy particular, además, Bielsa, ¿no? Con respecto no es alguien simpático, ¿no? Sí, quizás esperábamos otra cosa de los uruguayos. Fue un lujo tenerlo para mí por acá, porque es tener a alguien que tiene una gran autoridad. Si llego a decir esto en una radio en Uruguay, al otro día me están bombardeando. No, sí, porque esto dio lugar. Es más, Tabárez, en un momento, cuando fracasó y tuvo que cambiar de técnico la selección antes de Qatar, llamaron a Diego Alonso, fue defenestrado y ahora Tabárez lo reivindican, o sea, en virtud del fracaso de Bielsa. O sea, el Uruguay, yo creo que esas cosas pasan en el Río de la Plata cuando uno puede pasar de ser héroe a villano en poco tiempo. En esto. Alejandro, un gustazo haberlo conocido. Recomendamos el libro, que es Sangre de Campeones, que es un libro que tiene muy buenas críticas. No lo he leído, pero los comentarios sí, así que felicitaciones por eso. Y gracias por estar ahí, por ayudarnos a comprender esto que más que un juego, o además de un juego, es mucha pasión. Un gran abrazo. Igualmente, te pido al aire que si me pueden mandar por interno después esta grabación que le voy a subir a mis redes, porque la verdad que es un gusto hablar con los hermanos argentinos. Y bueno, y mucha suerte para lo que viene. Vamos a estar alentando a la albiceleste. Muchas gracias, muchas gracias. Señoras, señores, hasta aquí llegamos. A ustedes, como siempre, gracias. Nos estaremos reencontrando el próximo martes, alrededor de las 10 de la noche, para tratar de comprender lo que pasa y cómo pasa. ¿Sí? Para sacarnos un poco la palangana de la cabeza. Cosas hermosas pasan todos los días, Dios es bueno todo el tiempo, siempre recordalo. Hasta la que viene.